Bueno, que como vamos mal de tiempo, pues no me presento, no digo dónde trabajo y esas cosas. Yo soy internista, trabajo de urgenciólogo. Entonces, interna, todos la conocéis de la carrera, entonces hace falta poca descripción, todos habéis rotado por ella. Pero bueno, ¿qué es medicina interna según nuestro programa? No lo dice. Nos describe, no describe la especialidad, sino que nos describe a nosotros. Como decía Batman, se nos conoce por nuestros actos, ¿vale? Entonces, pues nos definen por lo que hacemos. Es una especialidad médica de ejercicio hospitalario, que nadie piense en ambulatorio, porque no, el ambulatorio no es el sitio fundamental. El internista es el médico de la planta del hospital. El abordaje es médico integral, nada de cirugía ni intervencionismo, somos médicos, nuestra herramienta fundamental es el bolígrafo y el fonendoscopio, y el que diga lo contrario miente. Dicen por ahí en el BOE, el internista es referente médico, guía y defensor del paciente en su trayectoria por el sistema hospitalario, es decir, el resto de especialidades le agreden y nosotros le protegemos, ¿vale? En un medio hostil, ¿vale? Pero esto lo dice el BOE de nosotros. Dice que aportamos la polivalencia en la hospitalización y en urgencias y que somos un eje vertebrador del hospital. Entonces, en cualquier sitio, como corolario de esto, cualquier hospital en el que un especialista diga interna, pero si eso no sirve para nada, es un hospital en el que no debéis hacer interna. Interna tiene que ser el eje asistencial del hospital por definición. Y si no lo es, ese sitio no es un sitio para hacer interna. Será un sitio para hacer especialidades cojonudo, pero huid como de la peste de ese servicio de interna. Todos sabéis cuáles son, no los voy a nombrar. Dice que hay que hacer consultoría en atención primaria, que es algo que está muy incipiente y se hace poco. Dice que aportamos nuestra experiencia en áreas alternativas a la hospitalización convencional, como hospitalización a domicilio, unidades de media estancia, etcétera. Dice que tenemos gran capacidad de adaptación a los cambios de nuestro entorno, evidentemente, ¿vale? La epidemia del aceite de colza la manejamos nosotros, el VIH también la manejamos los internistas, somos los que nos adaptamos a los cambios bruscos. La gripe A la intentamos manejar nosotros, pero como fue un pufo que no había que manejar, pues se reventó sola. ¿Vale? Somos los médicos más implicados en la formación de estudiantes, la inmensa mayoría de los estudiantes rotan por medicina interna y la formación de estudiantes médicos es una de nuestras grandes competencias y la formación de los R1 de cualquier especialidad médica también pasa por nosotros. Y luego dicen que debemos hacer investigación, que bueno, algo hacemos, pero en eso nos quedamos cojos. ¿Qué es medicina interna? Si preguntáramos a Luis Buzón diría, es la medicina con mayúsculas y empezaría a hacer poesía, pero bueno. ¿Qué es medicina interna según Juanmi? Pues efectivamente somos un especialista hospitalario, nos define el paciente y no la enfermedad ni el aparato específico, ¿vale? O sea, que el que quiera hacer interna por las infecciosas o las autoinmunes se está equivocando y el que quiera hacer interna por la patología neurológica se está equivocando. Que haga otra especialidad. Interna se define porque atendemos pacientes de todo tipo, ¿vale? Nos centramos en los problemas del paciente, nunca podemos decir esto no es nuestro y que lo vea el especialista. El paciente es nuestro y hay cosas, habrá detalles que se nos escapen y requiera un especialista. Y obviamente no le puedo operar, ni le puedo hacer un cateterismo, pero el paciente es mío. Y yo tengo que protegerle de las agresiones del resto de intervencionistas, ¿vale? Y tengo que acompañarle en todo el periplo por el hospital, sus pruebas, sus tratamientos y su seguimiento posterior. El manejo es médico integral, estoy plenamente de acuerdo. Somos resolutivos. No curadores, somos resolutivos, ¿vale? Es decir, el 90 o 95% de la patología hospitalaria la podemos manejar nosotros. ¿Que no curamos a casi nadie? Efectivamente, porque manejamos muchísima patología crónica. Curamos las infecciosas y poco más, ¿vale? El resto, generalmente ponemos un parche hasta la próxima vez que vemos al paciente, pero también hacen lo mismo la mayoría de especialistas médicos, ¿vale? Solo que el parche puede ser más bonito, en plan un cateterismo con un stent, ¿vale? Pero al fin y al cabo, la mayoría de las veces es un parche. Me tengo que meter con vosotros, si no, la charla no tiene gracia. Somos polivalentes por antonomasia, ¿vale? Y por definición. Somos capaces de llevar la hospitalización, urgencias, corta estancia, consultas tradicionales, consultas monográficas de enfermedades o sistemas, unidades multidisciplinares, por ejemplo, unidades de insuficiencia cardíaca en la que manejamos al paciente tanto si tiene insuficiencia renal y está en diálisis como si no. Apoyo a servicios quirúrgicos, que está súper de moda, abarata el coste y la estancia hospitalaria el que haya un internista que se encargue del paciente neuroquirúrgico hospitalizado, ¿vale? Y apoyo a primaria, hospitalización, domicilio, todas esas cosas que se dicen. Es la columna vertebral del hospital, formamos a otros profesionales y la investigación, pues reconozcámoslo, no hacemos mucha. No somos como otros especialistas, en eso nos quedamos bastante cortos.
¿Qué no es medicina interna? Mucho más importante, no es la medicina del pluripatológico. Tenemos chicas jóvenes con TVP porque fuman y toman anticonceptivos, ¿vale? Tenemos infecciosas que son monopatológicos. Luego, no somos los médicos del pluripatológico. No somos los médicos del anciano, ¿vale? Todos los especialistas manejan pacientes cada vez más ancianos porque es la evolución natural de nuestra sociedad. No somos la medicina de las cosas raras, no somos House. El 95% que vemos es patología frecuente. Somos el especialista de lo frecuente y de lo infrecuente, ¿vale? Normalmente, cuando una cosa se escapa o normal, nos consultan para saber por dónde van los tiros, pero la mayoría de lo que vemos son neumonías, insuficiencias cardíacas, época agudizado, etcétera. No somos medicina por protocolos, nuestros pacientes se escapan a los protocolos porque tienen contraindicaciones de las medicaciones habituales por comorbilidades, ¿vale? Entonces no somos el médico del protocolo. No somos como familia, pero el hospital, ¿vale? El que diga eso es que no tiene ni idea de lo que es medicina interna ni de lo que es medicina de familia, que son dos cosas completamente distintas. No somos lo que no quieren los especialistas, por supuesto. No somos como las especialidades, pero menos sofisticadas, puesto que hacemos menos técnicas, pero nuestros pacientes tienen más complejidad inherente por la comorbilidad, la edad, etcétera. ¿Cuándo hacer medicina interna? Primero, tienes que ser un apasionado del paciente, ¿vale? Si no te gusta hablar con el paciente y comprenderle y dedicarle tiempo, no hagas interna, porque no, porque es nuestra labor fundamental, hablar con los pacientes. El abordaje es humanístico, esa gran frase de curar rara vez, aliviar cuando se pueda y consolar siempre, ese es nuestro día a día. Tenemos montones de pacientes incurables que les ponemos parches y que les tenemos que acompañar en la fase terminal de su enfermedad. Humildad, no vamos a saber nunca todo, ni vamos a saber nunca más que nuestros compañeros especialistas, ¿vale? Capacidad de trabajo es muchísimo más importante que inteligencia, es opcional, ¿vale? No hace falta ser muy inteligente para ser internista, hace falta ser perseverante, trabajar muchísimo y estudiar mucho, pero no hace falta ser una lumbrera, ¿vale? No hace falta ser House y ver los diagnósticos a la primera. Si eres capaz de hacer una sistemática y descartar las patologías por orden de frecuencia, acabas llegando al diagnóstico en un par de días más que House, pero sin hacerle putadas al paciente. Trabajo en equipo, no somos resolutivos como los cardiólogos de hacemos las cosas solos. Nosotros necesitamos al resto de especialistas, necesitamos a los cirujanos, necesitamos a los radiólogos porque nuestro ámbito es más limitado en ese sentido. Somos más adaptables, tenemos más capacidad de adaptarnos a nuevos retos puesto que somos plurivalentes, no tenemos una especialización en nada concreto. ¿Cuándo no hay que hacerla? Quiero hacer una médica, pero no me ha dado. Mira, mi consejo es, en vez de trabajar 40 años de medicina interna y estar cabreado, estúdiate el MIR un año más y trabaja 39 años de la especialidad que te gusta, ¿vale? Porque la mayoría de la gente que se quema en medicina interna son gente que quería hacer cardio, digestivo, neuro, lo que sea, no le dio y como segunda opción tenía interna y se frustra, ¿vale? Así que repite el MIR tranquilamente y trabaja 39 años en vez de 40 en lo que de verdad quieres hacer. Si tienes baja tolerancia a la frustración, ni se te ocurra, ¿vale? Hay pocas especialidades. Todo el mundo dice, cualquiera que coja esta especialidad va a estar contento. Medicina interna, no, ¿vale? Hay que tener mucha tolerancia y muchas tragaderas para soportarlo. Tiene escaso reconocimiento. Tu familia te dice, ¿pero qué es medicina interna? ¿Eso qué es? Tus amigos también. ¿Tú no querías hacer neurocirugía? Yo antes me tiraba horas explicando lo que era medicina interna. Afortunadamente ahora puedo decir, es como House, pero yo no cogeo, no soy tan borde. Y a mis amigos de verdad le digo, y ligo mucho menos, ¿vale? Pero bueno. Aparte, el reconocimiento entre tus compañeros, que es como medicina interna, esos son los de interna, esos no son especialistas, y los pacientes, por supuesto, saben quién le operó del Juanete hace 20 años, pero su internista que le ve cada 3 meses para una enfermedad crónica que no se va a curar, no se acuerdan de él porque no es un especialista. Los resultados... A ver, no esperéis curar a nadie porque casi nunca lo hacemos. Los pacientes son crónicos y son terminales a veces y lo único que podemos hacer es aliviarles el sufrimiento en la fase terminal y hay que asumirlo, ¿vale? Los pacientes se tienen que morir y tenemos que ayudarles en esa fase terminal. Y nunca, 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 por muy inteligentes que seamos, dominaremos la medicina interna, ni siquiera las infecciosas, ni siquiera las autoinmunes, nunca, porque el campo es amplísimo. Luego hace falta tener mucha tolerancia a la frustración, porque nunca sabrás lo mismo que un especialista de cardiología, por mucho que quieras saber. Criterios para escoger, esto es súper subjetivo. Lo primero que hay que hablar, si quieres escoger interna, lo primordial es el servicio de interna, ¿vale? No se puede decir hospital grande o pequeño, no, lo más importante es cómo es el servicio de interna, cómo se estructura, qué carga asistencial tiene, cómo se reparte el trabajo, etcétera. Hospital grande o pequeño, si miráis mis charlas de otros años, pues me he extendido larga y, mucho sobre las ventajas de hospital pequeño. Yo creo que hospital grande o pequeño no es tan dramático como cómo es interna respecto al resto de servicios
¿vale? Si interna es el eje vertebral del hospital y el resto de servicios ven poca patología, guay. ¿Vale? El 12 de octubre, aunque es un hospital enorme, la interna lleva el 25% de las camas de hospitalización, la mayoría de la hospitalización cae en interna, luego ven patología de todos los colores. Y además es un hospital grande, súper tecnificado, luego tienes tratamientos y especialistas de todos los colores. ¿Vale? Así que lo importante es esa relación entre interna y el resto de servicios. Número de pacientes. El 12 de octubre tendrá 200 y pico camas, pero tocan más o menos a unos 6 o 8 pacientes por residente. Eso es lo importante, saber cuántos pacientes te van a tocar a ti, más o menos, ¿vale? Es decir, si hay 200 camas, pero hay 50 residentes de interna y 25 residentes de familia rotando por el hospital, pues tocas a 3 pacientes, ¿vale? Entonces, lo suyo es buscar un sitio que tengas 8 o 10 pacientes para ti solito para ver mucha patología. Y si es un hospital pequeño, da igual, estás viendo 8 o 10 pacientes cada día, ya acabarás viendo patologías raras al cabo de 5 años. De la residencia, cosas importantes, cómo se organizan las rotaciones, qué papel tiene el residente en las rotaciones, cómo se organiza la asistencia, todo ese tipo de cosas son importantes. Las guardias, cuántas se hacen, más de 6 son incompatibles, dado que no dormimos en las guardias, son malas, malísimas, que nadie os engañe. El cirujano vascular puede tener una guardia horrorosa cuando la cosa se complica, pero tiene 7 guardias en las que nadie llama por la noche. Tú eres el internista y estás despierto toda la noche por si viene alguien, ¿vale? Y siempre viene alguien con chorradas, ¿vale? Pero entre las mientras estás atendiendo al pie que le duele desde hace 5 años, puede llegar el SOS séptico y le tienes que dejar con la palabra en la boca e irte corriendo a resucitarle hasta que llega a la UCI, ¿vale? Y tienes que estar ahí despierto y eso significa que una guardia buena para internas es en la que duermes más de 2 horas, ¿vale? Eso es una guardia buena, mientras que una guardia buena para un especialista puede ser en la que no se ha tenido que levantar de la cama en toda la noche, cosa que no pasa al internista, ¿vale? Entonces, más de 6 incompatible, bueno, más de 7 o más incompatible con estudiar, ¿vale? 4, 5 razonable, ¿vale? Sobre todo porque cuando sean los meses malos tendrás 6, ¿vale? Entonces, menos de 4, mala formación porque no verás suficientes pacientes. Rotaciones externas, es importantísimo que lo que no tengas en tu hospital lo suplas fuera, ¿vale? Si te dejan rotar por autoinmunes e infecciosas en los mejores hospitales de España, te da igual que tu hospital no tenga infecciosas. Si, por ejemplo, estás en el 12 de octubre que tiene infecciosas pero solo son interconsultores, cojonudo porque vas a tener patología infecciosa toda la residencia y además rotar por una unidad especializada, ¿vale? Pero todo eso hay que barajarlo. Unidades monográficas no es fundamental. Ya tendrás tiempo de especializarte después. El gran valor de internista es la pluripotencialidad, no la especialización. Unidades especiales, lo mismo. Que no hay hospitalización a domicilio en tu hospital, da igual, puedes aprenderlo con 15 días que estés viéndolo. Para algo eres pluripotencial y puedes especializarte enseguida. Ecografía clínica, hace 3 años dije que no, porque no me parecía importante, ahora la hago y me parece muy importante, pero ojo, a ver, es guay saber hacer ecografía clínica y es un valor añadido para un servicio hacerla, pero si como residente aprendes a manejarte sin ecografía, si luego aprendes a hacer ecografía para ayudarte en la toma de decisiones, pues te acabas de potenciar por 10, ¿vale? Mientras que si aprendes a hacer ecografía durante la residencia y luego vas a un hospital donde no la hay, probablemente te sientas como amputado porque te falta una herramienta diagnóstica muy importante, así que está bien que la haya, pero que no os haga dependientes del báculo de la ecografía, ¿vale? Lo que tenéis que aprender es clínica y a manejar a los pacientes con la clínica, el fonendo y el boli, ¿vale? Si tenéis ecografía, tanto mejor, pero peligroso a día de hoy. Posibilidad de investigación de trabajo posterior y consideraciones personales, ahí cada uno, ¿vale? La investigación nunca fue mi prioridad, el trabajo posterior, a ver si hay hospitales dentro de 4 años, cuando acabéis la residencia, ¿vale? Que estamos en una crisis mundial brutal, así que nunca se sabe. Y luego ya me pilla cerca de casa, tengo pareja, no me quiero ir a otra ciudad, pues eso ya cada uno, pero son factores que hay que tener en cuenta. La elección de Juanmi, a ver, no pienso poner un ranking, sería mentira, ¿vale? Hace 8 años que hice el MIR, ¿vale? Y que pregunté por todas partes y me enteré de cómo eran cada cosa. Desde que acabé la residencia, obviamente no he vuelto a preguntar, luego todo lo que pudiera decir, ¿vale? De hacer un ranking exhaustivo sería mentira. Yo sé qué 2 hospitales cogería sobre cualquier otro en Madrid, no tengo ni idea del resto de sitios. Yo escogería o el 12 o Fuenlabrada, personalmente. Hay otro montón de hospitales que me parecen muy recomendables. El que quiera saberlo, que me lo pregunte tranquilamente y yo le doy mi opinión. Pero decidir si Leganés es mejor que, yo qué sé, que Alcalá o viceversa, pues no tengo datos objetivos en la mano. Para mí estos 2 están por encima de los demás, por múltiples consideraciones, el que quiera que las pregunte. Y lo que nunca cogería sería el Clínico o el Gregorio, porque para mí tienen demasiados residentes, demasiado
poco poder de la interna y demasiadas especialidades como para que la formación sea adecuada. Pero esa es mi elección. Hay una medicina interna por cada internista, luego cada uno puede formarse en un sitio y hacer la medicina interna que él quiera, ¿vale? Y no tengo nada más que decir, que tenía que ser rápido, entonces 12 minutos no está mal.